a través de Facebook Live, los bendecimos desde nuestra sede en Pan de Vida Norte. Un gusto saludarles. Reciban saludos desde Pan de Vida Tampico. Esperamos se encuentren bien ahí en sus casitas. Y saludándolos después de 2 domingos de ausencia, donde estuvimos visitando 2 congregaciones hijas que están en Metepec, Estado de México, a un ladito de Toluca. La iglesia Ríos de Agua Viva, con los pastores Fernando Fernández y su esposa Ceci. Y también en la iglesia Indetenibles, con el pastor Sergio Salinas y la pastora Melanie. Ambos son fruto del pastor Eliezer Martínez, un hombre que recordamos con mucho cariño, mucho aprecio. Un gran pastor, un gran siervo del Señor, en quien honramos su memoria en este momento. Él está en la presencia del Señor, pero como dice la palabra, los que descansan en el Señor están con Él, pero sus obras continúan. Y bueno, estos que eran nietos espirituales, ahora son hijos espirituales y forman parte de esta red Sarmientos, donde como Pan de Vida estamos llevando la palabra a estas congregaciones. Y bueno, estuvimos con ellos estos 2 domingos pasados, gozándonos de ver lo que Dios está haciendo, agradecidos con Dios por ver cómo está floreciendo la iglesia del Señor y expectantes por lo que viene, expectantes por lo que Dios seguirá haciendo por medio de su iglesia. Vamos a la palabra del Señor. En esta mañana hemos estado hablando del despertar de la fe, pero ahora quiero hablarte del accionar en la fe. Repite conmigo, accionar en la fe. El libro de Santiago dice que la fe sin obras es una fe muerta. Y hemos estado hablando de la importancia de despertar, de la necesidad de despertar en conciencia, saber dónde estamos parados, ver dónde estamos parados como resultado de nuestras decisiones. Y esto nos debe llevar a un despertar espiritual, donde buscamos a Dios para un cambio, donde comprendemos que sin Dios no podremos hacer nada, donde despertamos a la oración, a la lectura de la palabra, a congregarnos y a servir, porque estamos deseosos de que las cosas cambien. Pero también hablamos del despertar de la fe, que nos lleva al despertar del propósito, caminar hacia la razón por la que Dios nos ha dado vida. Y hemos hablado en el contexto del primer libro de Samuel, capítulo 3, donde la Escritura comienza diciendo que en aquel pueblo no había palabra de Dios, ni había visión con frecuencia. Esa era la condición que tenía el pueblo de Israel. Era la condición que imperaba en aquel lugar, en aquel pueblo que había sido formado por Dios para manifestar su reino, para manifestar su gloria, pero en algún momento del camino ese pueblo se desconectó de Dios y no había ni palabra de Dios, ni había visión. No había un rumbo que seguir. Así estaba en oscuridad aquel pueblo. Sin embargo, la palabra termina diciendo en ese capítulo, en el mismo capítulo 3, versículo 20, que conoció todo Israel, desde Dan hasta Berseba, que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por palabra de Jehová. Aquel pueblo que estaba en tinieblas tuvo una transformación cuando Dios levantó a este hombre llamado Samuel. Tal vez tu barrio, tal vez tu ciudad, tal vez tu familia está atravesando por serias dificultades, pero Dios va a despertar algo en ti. Dios va a poner una palabra en ti, y esa palabra va a dirigir a tu familia, va a dirigir a tus amigos, a tu barrio, hacia la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. ¿Alguien dice amén? Alguien le tiene que dar un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Dice que Dios volvió a aparecer. O sea que había una generación que se desconectó y no había manifestaciones divinas. No había intervenciones del cielo, pero Dios volvió a aparecer porque Dios levantó a un hombre llamado Samuel. Samuel era la voz profética que conduciría a los israelitas hacia la libertad y hacia el establecimiento del reino de Dios. Ahí entramos al capítulo 4, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1, que dice lo siguiente: y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel para enfrentarse en batalla contra los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Vamos a ver el contexto. En ese contexto encontramos que los israelitas estaban dominados por los filisteos. Ellos eran el pueblo de Dios.
Era una nación destinada a reinar, porque se llamaban Israel. Israel significa príncipe con Dios. Era un pueblo con potencial de reinar. Era un pueblo con potencial de traer el cielo a la tierra. Era un pueblo destinado a cambiar las circunstancias. Sin embargo, en ese momento se encontraban oprimidos. En ese momento sus enemigos dominaban sobre ellos. En ese momento sus enemigos los despojaban. En ese momento la historia que estaban viviendo era una historia de despojo, una historia de opresión, una historia donde sus enemigos los dominaban. Pero llegó el momento en que las cosas cambiaron, porque hubo una voz que provocó un despertar en todo aquel pueblo, de manera que caminaron hacia la libertad que Dios tenía para ellos. Tal vez en este momento hay circunstancias que te dominan, tal vez las deudas te dominan, tal vez hay algo en tu casa que te está dominando, pero hay algo que Dios va a hacer en tu vida, porque tú naciste con el potencial para desarrollar fe, y si Dios está contigo, entonces todo es posible. Alguien dice amén. Ahora estamos viendo la historia del pueblo de Israel, pero cada pueblo tiene una historia. Podemos ver en la Biblia lo que le pasó a Israel, un pueblo que nació cuando Dios llamó a Abraham. Y Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación. Voy a bendecir a los que te bendigan y voy a maldecir a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí se formó esa familia, rompieron la esterilidad, llegaron los hijos, pero en algún momento cayeron en esclavitud. 430 años de esclavitud en Egipto, pero Dios les trajo un mensaje, Dios les dio una palabra, los liberó de esa condición y los condujo a la tierra de Canaán. En la Biblia leemos esto, pero cada pueblo tiene una historia. Podemos ver América Latina con una historia, con un pasado. Una América Latina que durante 500 años hemos todavía caminado en una cultura que se nos sembró. Una cultura de esclavitud, una cultura que nos lleva a vivir al día, una cultura que solamente nos conduce a buscar un empleo en lugar de buscar el desarrollo. Porque los que conquistaron este territorio, los que invadieron este territorio, no solamente se llevaron los recursos, sino que sembraron una doctrina de pobreza, una doctrina de esclavitud, una doctrina de que no tenemos derecho a nada, pero estamos creyendo que la palabra de Dios trae rompimiento a todo pensamiento, a todo paradigma y a toda cultura, porque a nosotros nos debe dirigir el reino de Dios y su justicia, y cuando eso ocurre, las cosas pueden cambiar, porque con Dios todo es posible. Alguien dice amén. Cada nación tiene una historia, pero puede tener un futuro diferente. Cada nación tiene una historia y fue formada con un propósito. En la Biblia encontramos que Dios dio nacimiento a la nación de Israel, pero también creo que Dios es Dios de los mexicanos, de los guatemaltecos, de los americanos, de los argentinos, de los brasileños, que Dios no es judío, Dios es eterno y es el dueño de toda la tierra y de todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo. Alguien dice amén. Por ejemplo, leemos en la Biblia en Gálatas capítulo 3, versículo 8, que dice: la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a los no judíos. Los gentiles son los no judíos. Dice que predicó antes el evangelio a Abraham. El evangelio se predicó no desde Jesús, sino desde Abraham. Porque desde Abraham ya estaba hablando de las buenas nuevas, diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones. Ahí incluye a México, incluye a todos los mexicanos. Incluso en el himno nacional está escrito una palabra profética, que el destino de esta nación fue escrito por el dedo de Dios. Amén. Y aunque haya un pasado difícil y duro, hay un futuro glorioso en el Señor. Mira lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis dice una revelación que el apóstol Juan tuvo cuando escribió el Apocalipsis, donde dice: y cantaban un cántico. Él vio una multitud, y en esa multitud dice que cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje,
de toda lengua, ahí está el español, y de todo pueblo, y de toda nación, ahí está México, ahí está Tampico, ahí está Madero, ahí está Altamira, ahí está Pueblo Viejo, ahí está Cacalilao, ahí está Tamaulipas, ahí está cada estado de México. Alguien dice amén. El apóstol Juan te vio adorando al Señor, porque la salvación no solamente es para los judíos, es para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Ya te vieron en el cielo, porque allá hay una revelación donde vio una multitud y tú tienes que estar allí. Tú tienes que permanecer en la fe, tú tienes que seguir caminando firme, porque hay una morada eterna que nos espera allá con el Señor. Pero antes de irnos, mira lo que dice el versículo 10. Y nos ha hecho, nos va a hacer. O sea, ya nos hizo. Nos ha hecho para nuestro Dios. ¿Qué nos ha hecho? Reyes y sacerdotes. Y reinaremos ¿dónde? O sea que antes de ir a la eternidad hay algo que tenemos que hacer aquí. Antes de ir a la eternidad hay que traer el reino a la tierra. Por eso es importante despertar a esos que tienen mentalidad de Israel. Israel significa príncipe con Dios. Tú no eres hijo del destino, tú no eres hijo de las circunstancias, tú eres hijo del Dios eterno, del Rey de Reyes, y puedes en esta tierra traer su voluntad a tu vida. No importa cómo haya sido tu pasado, no importa cómo esté marcada tu historia, en Cristo Jesús hay un parteaguas y puedes comenzar a vivir la mejor etapa de tu vida en esta tierra, tomado de la mano del Señor. Hay alguien aquí al que le van a cambiar las circunstancias. Hay alguien aquí que va a entender esta palabra, se va a levantar contra lo que está viviendo y va a ver el reino de Dios venir con poder sobre su vida. El que lo crea diga amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero la palabra anuncia que no solamente es lo que le pasó a Israel, también habla de nosotros, de todos los pueblos. México está lleno de riqueza. México tiene tantos recursos naturales. Hoy mismo los extranjeros están peleando por el litio, que quieren sobornar a gente corrupta. Estamos llenos de petróleo, estamos llenos de tantas energías, de tantos recursos naturales, pero ¿por qué somos considerados como un pueblo tercermundista? ¿Por qué somos considerados como un pueblo en desarrollo o subdesarrollado, teniendo tanta riqueza? Hay pueblos o naciones que tienen mucho menos territorio y no tienen tantos recursos naturales como nosotros, pero son extremadamente ricos. ¿Por qué? Indudablemente por la cultura que nos sembraron. Indudablemente por los pensamientos que nos metieron, que ni nos dimos cuenta, pero nos culturizaron para vivir solamente dependiendo de un empleo o dependiendo de ciertas circunstancias, teniendo un territorio tan poderoso, tan grande y tan extraordinario, y sobre todo comprendiendo que de la tierra es del Señor, de Jehová es la tierra y su plenitud. Esta tierra tiene un dueño y debe ser entregada a los hijos de Dios. ¿Alguien dice amén? Debe haber un cambio de pensamiento en nuestra vida. Israel significa príncipe con Dios. ¿Qué significa? O sea, que tiene una mentalidad de reino. Tiene un potencial para reinar. Es príncipe, porque todavía no es rey. Es un prototipo de reino. Es alguien que nació para algo trascendente. Es alguien que nació para algo extraordinario. Tú no eres hijo de las circunstancias, como ya mencioné. Tal vez a ti te abandonó tu papá o tu mamá, o tal vez nunca los conociste, o tal vez viviste con ellos pero nunca te formaron, o cualquiera que haya sido tus circunstancias. Tal vez tuviste padres buenos, pero eso no se compara con el verdadero Padre de nosotros, que es nuestro Dios. Alguien dice amén. Somos hijos de Dios, pero necesitamos creérnosla. Necesitamos tomar esta palabra y creerla. Porque este país no va a cambiar si los que habitamos en este país no cambiamos nuestra manera de pensar. Este país no puede cambiar si los que habitamos en este territorio no somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. La resurrección de una nación o de un país o de un territorio tiene que ver con recuperar propósito, con luchar para cambiar las circunstancias. Cada pueblo tiene una historia. México tiene una historia, Latinoamérica tiene una historia.
Los otomanos, usted estudia la historia y tienen un pasado caracterizado por una libertad que obtuvieron. Israel, por ejemplo, es un ejemplo claro de cómo un territorio puede cambiar. Israel, por el pecado, dice la Escritura, que serían esparcidos por todos los lugares de la tierra. Y así ocurrió. Hubo un momento en que Israel desapareció del mapa. Hubo un momento en que el pueblo de Israel no habitaba en ese territorio que Dios le dio a Abraham. Sin embargo, en 1948, la historia nos dice que la ONU lo reconoció como un estado al pueblo de Israel. Pero antes de que lo reconocieran como estado, encontramos que había familias de israelitas que fueron a habitar a ese territorio. Y escucha con atención, este territorio se encontraba completamente seco. Era un pueblo que tenía una palabra de parte de Dios. Era un pueblo que tuvo un pasado terrible, pero que se aferraron a creer que Dios podía llevarlos a recuperar la promesa o el estado que Dios tenía destinado para ellos. Y cuando uno lee la historia encuentra que llegaron a ese territorio algunas familias y formaron lo que se nombra como kibbutz. Los kibbutz son pequeñas comunidades agrícolas, como cooperativas, donde trabajan todos, se comparten las cosechas, las comercializan entre ellos para dar forma a un pueblo. Y se establecieron ahí y encontraron que el territorio estaba completamente seco. Aquel territorio que anteriormente les fue entregado por voluntad divina había caído en un estado de sequedad. Sus enemigos habían explotado ese territorio y lo habían dejado inservible. Pero ellos empezaron a trabajar en la tierra. Empezaron a excavar profundamente para buscar agua. Y encontraron a 50 metros de profundidad, encontraron agua. Pero cuando encontraron el agua se dieron cuenta que no era agua potable, que no era agua para su consumo, y buscaron la forma de emplear esa agua. Y lo que descubrieron fue que tenía una temperatura adecuada para cultivar tilapias. Y empezaron a cultivar tilapias, alimento para ellos. Y se dieron cuenta que el agua utilizada en las peceras y en las presas de las tilapias podían usarla para regar la tierra. Un doble uso les dieron al agua. Y empezaron a trabajar en la tierra y empezaron a plantar árboles porque sabían que el desierto necesitaba ser transformado. Pusieron semillas, pusieron plantas y esos mismos árboles atrajeron agua y el territorio cambió. Las circunstancias cambiaron porque hubo un pueblo determinado a cambiar el estado en que se encontraba su territorio, la herencia que Dios les había entregado. En 1948 la ONU decretó que Israel era un estado. O sea, lo reconocieron como estado y reconocieron que ese territorio en el que estaban ellos les pertenecía, porque en la Biblia hay un antecedente del primer trueque, de la primer compra que está registrada de un territorio, y es cuando Abraham compró la sepultura de su esposa. Entonces ellos dijeron, este territorio le corresponde a los israelitas, y se los dieron. Y ¿sabes una cosa? Ahí no para esto. ¿Sabes una cosa? Al poco tiempo todos sus enemigos se juntaron. Todos los pueblos árabes, incluyendo los egipcios, se unieron todos para pelear contra esta nación que estaba empezando. Era una especie de David contra un Goliat, porque era un pequeño pueblo de agricultores, de hombres que llegaron para formar esa nación contra todos sus enemigos. Todos los árabes se juntaron. Y la historia dice que los egipcios trajeron todo su armamento para acribillar a Israel y ya estaban celebrando, pero se llevaron la gran sorpresa de que en 6 días, le llaman la guerra de los 6 días, en 6 días ese pequeño David, ese pequeño pueblo acabó con todos sus enemigos. ¿Por qué? Porque tienen la bendición y el respaldo del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? No solamente ganaron la guerra, sino que recuperaron su territorio, ampliaron su territorio. Cuando alguien despierta su propósito, cuando alguien comprende que ha nacido para algo de parte de Dios, es probable que se le levante guerra, es probable que encuentre un desierto en el territorio que les corresponde, pero como sabe que cuenta con la bendición de Dios, se va a aferrar a su promesa, se va a aferrar a su herencia, y aún así se levanten muchos enemigos en su contra. Van a venir por un camino, pero saldrán huyendo por 7 caminos, porque la mano poderosa de Dios
va a intervenir a su favor. ¿Alguien dice amén? Vamos a darle un aplauso fuerte. Así como en las naciones, puede ocurrir en las personas y en las familias. Tal vez tú tienes una historia marcada por serias dificultades. Tal vez tienes una historia marcada por tristeza y por cosas lamentables. Tal vez tienes una historia marcada de una manera muy negativa, pero eso fue en tu pasado. Porque ahora que estás en Cristo, nueva criatura eres. Tienes un futuro glorioso. Sin importar tu pasado, tienes un futuro extraordinario. Tu pasado no es pretexto. Tu contexto tampoco es pretexto. Porque lo que Dios tiene para ti es algo sublime, es algo extraordinario, es algo poderoso. Es su reino manifestándose y estableciendo en tu vida. Alguien dice amén. Tu vida puede ser diferente. El destino de tu familia también puede ser diferente. Pero es necesario escuchar con atención al Señor. Escuchar con atención. Israel tenía un pasado. Israel estaba oprimido por sus enemigos. Tal vez en este momento las deudas rebasan tu capacidad financiera. Tal vez en este momento el problema con tus hijos ya rebasó todos los niveles de tolerancia. Tal vez en tu matrimonio hay circunstancias muy adversas. Tal vez has intentado meter solicitudes de trabajo, a emprender un negocio y las cosas no han sucedido. Y estás terriblemente mal. Ese es tu pasado. Pero hoy vengo a anunciarte que en Jesús todo es posible, que al que cree todas las cosas le son posibles, que si no pierdes la fe y comienzas a accionar, tu situación va a cambiar porque la mano de Dios va a intervenir a tu favor. ¿Alguien dice amén? A alguien de aquí lo veré en el 2022 emprender cosas en el nombre del Señor y tener éxito. A alguien de aquí en el 2022 lo voy a ver estrenando casa, lo voy a ver estrenando coche, lo voy a ver cortando un listón en una empresa, porque la mano de Dios va a intervenir para quitar todo lo que estorba y tendrás la victoria en el nombre de Cristo. Amén. Pero es importante escuchar con atención. Diga conmigo, escuchar con atención. Dice la Escritura que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. La palabra de Samuel. Había una voz profética anunciando. Había una voz profética que sonaba en todo Israel. Dice allí que el mensaje de Samuel, primera de Samuel 4:1, que llegaba a todo Israel. La palabra de Samuel llegaba a todo Israel y aquí podemos sacar dos cosas. Que llegaba a todo Israel, a todo el pueblo. No había micrófonos, no había radio, no había redes sociales, no había folletos impresos, no había libros, pero todo Israel escuchaba lo que Samuel decía. Tal vez algunos por alguna razón no estaban presentes cuando Samuel hablaba, pero porque andaban tal vez correteando a las vacas que se les salieron del redil o a las ovejas, cuidando el rebaño, pero después de eso preguntaban, ¿qué dijo Samuel? ¿Qué habló Samuel? Necesito saber qué es lo que Dios nos está diciendo, porque Samuel era una voz profética. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, sabían que Samuel tenía un mensaje de reino para ellos. Y este pasaje dice que todo Israel escuchaba esa palabra. Todo Israel estaba interesado en saber lo que Dios decía por medio de Samuel, porque sabían que algo venía, porque era un pueblo que entendía que tenía potencial para reinar, que aunque en ese momento las cosas no les favorecían, de pronto Dios iba a intervenir y a cambiar las circunstancias en el nombre del Señor. Esto quiere decir que todos estaban interesados en el mensaje, todo Israel, todos los habitantes de aquel pueblo, pero podemos hablarlo de otra forma también. La segunda forma que podemos ver es que dice que los israelitas escuchaban la palabra de Samuel. Israel significa príncipe con Dios. O sea que había personas que tenían una mentalidad de reino, que escuchaban el mensaje. Quiere decir que la palabra de Samuel encontraba eco en aquellos que sabían que habían nacido para algo mayor. Israel es un príncipe con Dios que todavía no se manifiesta,
pero que sabe que nació para algo diferente. Es una persona que dice, yo sé que hay algo más, yo sé que hay algo diferente. Es una persona que sabe que tiene alas para emprender y para volar, pero se siente amarrado y sabe que en algún momento se le va a dar una llave para abrir puertas, y sabe que en algún momento Dios va a dar el balazo de salir en la carrera para competir y tener victoria en el nombre del Señor. Es una persona que ha intentado cosas y no le han funcionado. Es una persona que ha intentado emprender algo y no le ha salido, pero no se ha rendido. Sigue adelante, sigue perseverando, a veces arrastrando la cobija, pero nada lo detiene, porque sabe que hay algo extraordinario que Dios va a desatar sobre su vida. ¿Hay alguien aquí con mentalidad de príncipe? ¿Hay alguien aquí con mentalidad de Israel? Si tú eres alguien con esa mentalidad, prepárate, porque muy pronto el Señor te va a dar el banderazo de salida y vas a empezar a correr la mejor etapa de tu vida y vas a llegar a la meta en el nombre del Señor. Amén. Entonces, en una congregación, en un pueblo, puede haber personas que no han perdido la esperanza. Puede haber personas que no han perdido las expectativas, que han estado luchando, pero saben que todavía no llegan al desarrollo. Estos representan a los Israel. Son los que escuchan el mensaje. Son los que aún tienen el espíritu abierto. Son aquellos que están receptivos porque saben que una palabra que entra a su espíritu puede cambiar las circunstancias. Puede haber hombres que ya perdieron las esperanzas. Puede haber hombres que se congregan o mujeres que se congregan por costumbre y ya no creen que las cosas pueden cambiar. Pero yo creo que los Israeles son los más, y creo que hay una generación que está despertando a la voz del Espíritu Santo, que no se va a resignar a las circunstancias, sino que se va a levantar en el nombre del Señor y va a provocar cambios trascendentes que afectarán para bien a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En las carreras de caballos están todos formaditos, los jinetes con sus caballos, y hay una persona con una pistola, ¿no? Y cuando da el balazo, ¡puf!, salen todos corriendo. Y ahí están los jinetes con sus caballos, ¿no? Ya queriendo correr, esperando que den el balazo, esperando que den la señal para salir. Así son los Israel. Saben que traen fuerza, saben que están en esta vida para correr una carrera y llegar a la meta. No están distraídos, no están desenfocados, no toman en cuenta estas cosas irrelevantes que nos desgastan y nos quitan tiempo y nos quitan energía, sino que están enfocados en el premio y están enfocados en escuchar la voz del Espíritu Santo. Esos son los Israel. Y necesitamos ser esa clase de hombres y mujeres que estamos expectantes, que estamos creyendo, que estamos discerniendo lo que Dios quiere hacer en este tiempo, porque lo que Dios hizo en Israel lo puede hacer en este tiempo, en ti, en tu matrimonio y en tu familia y en nuestro país. ¿Alguien dice amén? Dios tiene cosas grandes para México, porque está anunciado que todas las naciones un día le adorarán y que en todas las naciones habrá reyes y sacerdotes. Hay planes de reino para México, porque México no tiene reina, tiene rey y se llama Jesucristo. ¿Alguien dice amén? La voz profética anuncia lo que podría ser y te habla cuando parece que no es posible. Pero la voz profética te anuncia lo que Dios quiere hacer, lo que podría llegar a ser en tu vida, aunque en este momento estés completamente del otro lado. Aunque en este momento tú digas, no tengo ni recursos, no tengo casa, no tengo trabajo, no tengo empresa, no tengo nada, y para acabarla mi suegra vive en casa. Por algo te ríes. No sé si de nervios. Pero ese es el mensaje de Dios. Despertar fe para que acciones, para que creas. Porque la Biblia dice que al que cree, todo. Di conmigo, todo. Grítalo, todo. Así dice la Biblia. Entonces, ¿qué te detiene?
Esa cultura que tenemos arraigada, que tenemos que romper. Es una cultura que debemos despojarnos para adquirir la cultura del reino de Dios, la cultura del reino de los cielos, donde todo es posible, todo. Aún eso que te tiene detenido va a caer en el nombre del Señor. Aún ese Goliat que te ha marcado la pauta de tu agenda va a ser derribado con una sola piedra en el poderoso nombre de Jesús. Pero es importante escuchar con atención. Antes de una final de fútbol americano o en el medio tiempo o durante el partido, un coach reúne a su equipo para hacer el hall. A ver, vamos a reunirnos. Para darles instrucciones, para darles indicaciones. El coach está fuera del campo y está viendo con atención lo que está ocurriendo. Y entonces da las indicaciones. Mira, tú tienes que correr para allá. De este lado está débil el equipo contrario. Por aquí nos podemos meter y les da indicaciones. No son palabras motivacionales que van al alma. Ay, muchachitos, ustedes pueden. Ay, princesitos, princesitas, echen. No, son palabras de ánimo. Son palabras de dirección. Son palabras que van al espíritu. Muchachos, ustedes pueden ganar. Ustedes pueden llevarse el campeonato. ¿Es ahora o es nunca? Tienen que entrar con la mejor actitud. Aquellos están más grandotes. Aquellos están mejor equipados. Aquellos tienen mejores uniformes. Ustedes parecen tigres, siempre con las mismas garras. Pero ustedes tienen actitud. Vayan al campo, enfréntenlo, porque ahora van a marcar la historia. Este coach es el Espíritu Santo en tu vida. Él no viene a animarte o a motivarte. Él viene a decirte, es aquí y es ahora, porque solo se vive una vez y tienes que vivir con la actitud de ganar. Despierta el príncipe que está en ti. Despierta el campeón que está en ti, porque Dios lo puso en tu espíritu desde antes de que tú nacieras. Alguien dice amén. Cuando usted y yo evaluamos o miramos en la historia, cuando iban a la guerra los ejércitos, si no lee los libros, bueno, puede ver series ahora. Y se encuentra la película Corazón Valiente, por ejemplo, donde están un ejército peleando contra otro y el otro está fuertemente armado con armas estratégicas, con armas actuales, y uno de los ejércitos está con palos y con piedras y machetes en una desventaja seria. Y de pronto sale ahí Mel Gibson, sale ahí el líder de aquel ejército y empieza no a decirle, échenle ganas muchachos, échenle ganas, sino que les habla al Espíritu. ¡Ey! Les dice, estamos en un momento crucial, nos la estamos rifando, pero es mejor pelear y morir de pie que vivir como esclavos. Es mejor pelear por nuestro propósito. Probablemente algunos de ustedes mueran, les dice. Probablemente algunos de ustedes no regresen a casa. Pero lo que vas a hacer este día puede marcar el destino de tu familia. Puede marcar el destino de tus siguientes generaciones. Puede marcar a una nación. Y tenemos que pelear con la actitud de ganar. Y estas palabras entra el espíritu de los que tienen corazón valiente. El espíritu de aquellos que saben que nacieron para algo extraordinario. Levanta la fe, cambia la actitud y lleva a las personas a pelear por un propósito. ¿Alguien está aquí conmigo? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te habla al alma, no te habla a las emociones, le habla al príncipe que está dormido dentro de ti. Le habla a ese hombre, a esa mujer de fe que por alguna razón ha estado dormida y le dice, es tiempo de pelear, es tiempo de enfrentar la batalla. Pelea por tu matrimonio, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por tu libertad, pelea por tu propósito. Levántate en el nombre del Señor, porque es aquí y es ahora en el nombre del Señor. Alguien de aquí va a despertar y se va a levantar en el nombre del Señor a pelear por su herencia y Dios le va a dar la victoria. Amén. Necesitamos pelear, accionar. Palabra, hemos recibido mucha. Enseñanzas, hemos recibido muchas. Pero necesitamos accionar en la fe. Movernos. Porque no hay victoria que se obtenga sin pelear,
sin ir a la batalla. Tienes que vencer eso que te ha limitado. Tienes que vencer a ese Goliat que te ha dicho que tú no puedes. Tienes que mantenerte firme. Tal vez traes las marcas de la guerra. Tal vez traes las marcas de qué tan dura ha sido la batalla. Y no me refiero a la colcha que traes aquí marcada porque te levantaste tarde. Me refiero a que la batalla ha estado dura. El enemigo te ha pegado, te ha golpeado. El enemigo se ha ensañado sobre ti, pero no te ha vencido porque hoy estás aquí. No te ha derrotado porque hoy te encuentras aquí firme y recibiendo la palabra del Señor. Debes permanecer con la espada en la mano. Levanta tu mano, así, permanecer con la espada en la mano. Así, aunque tropieces con la espada en la mano. Me acuerdo de un amigo mío que cuando se emborrachaba traía la cerveza en la mano y se caía, pero se caía con la cerveza, la cerveza en la mano. ¿Por qué volteas a ver a alguien? Se me hace que te estás acordando de alguien, ¿verdad? Si antes hacías eso, ¿cuánto más ahora? Tal vez te han golpeado, te han tumbado, pero sigues con la espada en la mano. Y esa espada en las manos del Señor te va a dar la victoria. Hay un historial en tu vida. Tal vez el enemigo se ha ensañado contigo, pero el enemigo se tiene que preparar, porque hoy está despertando a alguien con mentalidad de rey. Hoy se está levantando a alguien que está despertando a su propósito y va en el nombre del Señor a presentarle batalla hasta tener la victoria. Amén. La escritura nos habla de un hombre llamado Eleazar. Era uno de los valientes de David. En el primer libro de Samuel, capítulo 23, segundo de Samuel 23, dice, hablando de los valientes de David, mira cómo la Biblia registra nombres. Y yo creo que hay un registro en el cielo de los hombres valientes, de las mujeres valientes de esta época. Está escrito que en el año 2020 vino una pandemia sobre todo el mundo, pero está escrito que hay hombres y mujeres que no perdieron la fe, hay hombres y mujeres que se mantuvieron firmes, hay hombres y mujeres que siguieron peleando en la batalla. Ese nombre tuyo tiene que estar escrito allá en los cielos. Dice que después de este Eleazar, hijo de Dodo, no Didi es el de los coches, ¿verdad? Dodo el Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David. Habla de 3 valientes y también habla de 30. Había 30 valientes que eran hombres extraordinarios de guerra, listos para la batalla, pero de esos 30 había otros 3 que todavía trascendían más, y creo que esos eran de pan de vida, que daban la milla extra, que no se rendían, que se esforzaban, que iban más allá. Y habla de uno de ellos. Dice que estaba uno de los valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos. Habla de que ellos desafiaron a los filisteos, que se habían juntado allí a la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Fíjate bien, vinieron los filisteos y muchos salieron corriendo. En el camino hay muchos que abandonan su matrimonio, abandonan sus hijos, abandonan su propósito, abandonan todo. Eso está escrito, que hay hombres y mujeres que retroceden, que no están dispuestos a pelear, pero también habla de hombres valientes y de mujeres valientes que no se rindieron. Habla de un Eleazar, habla de una Débora, habla de hombres, mujeres, de jóvenes, de adultos que dicen: yo le creo a Dios y me uno a la batalla para luchar por mi propósito. De esa clase de hombres y mujeres se necesita hoy, en un tiempo donde la sociedad está siendo sacudida por ideologías malignas y perversas. Hombres y mujeres se tienen que levantar para defender su matrimonio, para defender a su familia y para establecer el reino de Dios. ¿Alguien dice amén? Dice que se habían retirado. Hubo hombres que corrieron, hubo hombres que huyeron, pero el versículo 10 dice que levantándose, Eleazar, mientras otros corrían, se puso de pie, hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se le quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él solamente a tomar el despojo. Muchos corrieron, pero ahí habla de un Eleazar que se plantó de pie y desafió a los filisteos. Los filisteos estaban acostumbrados a verlos correr. Los filisteos estaban acostumbrados a que estos hombres salieran huyendo, pero este hombre se plantó junto con David. David es prototipo de Cristo y
Eliezer dijo, yo no me voy, yo estoy con el rey y vamos a pelear en esta batalla. Los desafió y estuvo todo el día peleando, golpeando. Alguien aquí tiene que golpear. Eran muchos filisteos, pero había un hombre determinado a tener la victoria y Dios le dio la victoria. Tal vez no has visto lo duro, sino lo tupido. Viene una prueba, tras prueba, pero tú das un golpe, tras golpe. Vamos a ver quién se cansa primero. Pero si sobre ti está el Espíritu de Dios, tú no te vas a cansar. Tú vas a permanecer de pie hasta tener la victoria. ¿Alguien dice amén? Declaro sobre tu vida que vienen nuevas fuerzas. Declaro sobre ti el salmo que dice, tú aumentarás mis fuerzas, tú me ungirás con aceite fresco y tendré fuerzas como de búfalo. Una fuerza extraordinaria vendrá sobre ti, una determinación extraordinaria vendrá sobre ti. Tú no sabes cómo le haces, pero tú te vas a levantar cada mañana con la actitud de ganar, porque sabes que eres un príncipe con Dios y has nacido para reinar. Y esto no es una palabra motivacional. Esto tiene que ir a tu espíritu. Porque el tema de hoy es accionar en la fe. Tienes que accionar. Vamos a ver si tú respondes con el alma o tú respondes con el espíritu. Porque un amén puede ser con el alma, emocionado. Pero un amén puede ser con el espíritu. Porque acá adentro lo estás creyendo. Porque acá adentro la fe se está fortaleciendo. Y vas a empezar a dar pasos, vas a empezar a actuar, vas a empezar a moverte para salir de la condición en que te encuentras, porque tu historia todavía no termina. Hay una historia que te caracteriza en el pasado, pero lo mejor apenas está por venir. Las mejores historias están por escribirse y esas van de la mano del Señor. Hasta ahorita el enemigo se ha ensañado contigo. Pero a partir de hoy tú tienes que ensañarte con el enemigo porque el Señor lo ha puesto debajo de tus pies y tú tienes que aplastarlo en el nombre del Señor. Por eso es importante escuchar el mensaje con atención. Escuchar con atención. La gente, los Israel escuchaban a Samuel. Los Israel escuchaban la voz del Espíritu Santo a través de Samuel. Yo escucho a muchos predicadores, pero cuando escucho a mi pastor, algo se me enciende acá adentro. Algo me despierta, porque entiendo que es la voz profética que Dios ha puesto para direccionar mi vida. Cuando me corrige, sé que me sacude algo. Cuando me orienta, cuando me da una palabra, no me la da por adularme. Me acuerdo del primer congreso que hicimos, lo invité, y esa ocasión me regalaron unos sacos. Cuando íbamos hacia el hotel para dejarlo, a descansar, le dije, mira lo que me regalaron. Y me dijo, el Señor te ha vestido como a José, te dio una túnica. Y le dije, gracias. No me des las gracias, si no te estoy adulando. Te estoy diciendo que eso es lo que Dios está haciendo. Te ha distinguido, te ha dado una vestimenta especial y ¡wow! No es una palabra que adule. Es una palabra que cuando tú estás receptivo a esa voz, que sabes que es la voz profética, entra a tu corazón y sacude algo, mueve algo y te mueve a levantarte, no al baño ni a otro lugar, sino a accionar en la fe. ¿Alguien está aquí conmigo? Necesitamos tener oídos abiertos para la voz del Espíritu Santo. Como resultado del mensaje de Samuel, Israel salió para enfrentarse en la batalla. Hubo una respuesta, hubo una acción. Hubo un mensaje de Samuel y todo Israel lo escuchó. Pero el que era israelita salió a la batalla. Primer libro de Samuel 4:1 dice así: y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. ¿Cuántos de aquí son israelitas en el espíritu? Porque no estamos hablando de judaizar. No estamos hablando de adquirir las tradiciones judías. Porque una cosa es el pacto con los judíos y otra cosa es el pacto con los gentiles.
Nosotros no estamos judaizando, pero hay principios espirituales en la palabra que sí podemos adoptar. Ser israelita en el espíritu, porque Israel significa príncipe con Dios, un hombre o una mujer de fe. La Biblia dice en Gálatas que las bendiciones de Abraham alcanzan a los gentiles, a los no judíos, por medio de Cristo. Recibimos el Espíritu Santo por medio de Cristo. ¿Alguien dice amén? De todas las naciones. No tienes que circuncidarte, ni ponerte la kipa, ni hacerte judío, porque tienes el nopal aquí en la frente. Y porque Dios tiene un plan con México. Porque México será avivado. México será lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Vamos a expandir la obra del Señor. Vamos a plantar iglesias en cada estado y en cada ciudad de este país. Y vamos a incendiarlo con el fuego del avivamiento. ¿Alguien lo cree? Son planes de Dios. Israel salió para enfrentarse en la batalla. Dice que la palabra de Samuel llegaba a todo Israel, a todo el que tenía mentalidad de príncipe. Y por aquel tiempo marca un punto. La palabra llegó y hay un punto. Inmediatamente dice, por aquel tiempo salió Israel para enfrentarse en batalla. Una cosa es el mensaje que se da aquí. Una cosa es la palabra que recibes. Una cosa es cuando el Señor te habla en su palabra o en tu oración o en el mensaje. Pero ahí hay un punto, porque hay algo que te corresponde a ti. Hay algo que tú tienes que hacer. Nadie va a pelear tu batalla. Nadie va a pelear por tu propósito. Nadie va a entrar a tu carril para correr lo que te corresponde correr a ti. Habrá quien te dé agua, habrá quien te incentive, habrá quien te inspira, pero nadie podrá enfrentar a los gigantes que tú tienes que enfrentar. Porque ahí dice que hubo una palabra, pero hubo una respuesta de parte de los israelitas. Hubo una acción, hubo una movilización después de ese mensaje. Escuchas el mensaje, pero después hay un punto, porque Dios espera que tú hagas algo. Dios espera que tú te movilices. Dios espera que tú acciones. Vienes y escuchas la palabra del Señor, pero hay un punto y aparte, porque a ti te corresponde enfrentar tus batallas. Es como en el cuadrilátero. Está el boxeador y está recibiendo los golpes y está recibiendo los ganchos al hígado y está ante la presión de todos los que le rodean. Por allá está la suegra gritándole, si pierdes te vas a enfrentar a mí. Y ahí está, bajo la presión el boxeador. Pero hay un momento en que se tiene que sentar en la esquina del cuadrilátero. Y se sienta. Y mientras el médico le da escuela de campeones para limpiarle las heridas, y le da el consejo y la orientación para que se prepare, por aquí está el entrenador. Diciéndole, mira, ya vi que bajó a la izquierda, ya vi que por ahí tiene un punto débil, tienes que escucharme con atención, es aquí, es el momento. Dicen que él es el campeón, dicen que nadie lo ha vencido, pero tú estás aquí para vencerlo. Se te abrió una puerta, una oportunidad, tienes que enfrentarlo. Es como enfrentar a un Goliat, es enfrentar a alguien que nadie ha vencido. Tal vez tus papás se enfrentaron a lo mismo y no pudieron, tu abuelo también sucumbió ante esa batalla, pero ahora te toca a ti. Tú estás en el cuadrilátero y vas a enfrentar a la pobreza, vas a enfrentar al alcoholismo, vas a enfrentar al adulterio, vas a enfrentar a las mentiras, vas a enfrentar a toda arma de Satanás y la vas a vencer en el nombre del Señor. Hay un mentor que te acompaña de tiempo completo y es el Espíritu Santo. Él te va a entrenar. Es el mismo que entrenó a David para que ganara la batalla. Es el mismo que llevó a Daniel y a Josué a tener victoria. Es el mismo que está contigo y te va a instruir, te va a entrenar y te va a capacitar para que tengas la victoria en el nombre del Señor. Alguien de aquí va a derribar a su Goliat en el nombre de Jesús. Alguien de aquí va a tomar la piedra, va a desafiar a su gigante y lo va a derribar en el nombre de Cristo. Tal vez en tu historia el enemigo se ha metido mucho a tu campamento. Tal vez en tu historia el enemigo se ha metido a robar tu matrimonio, a robarte el gozo, a robar tus finanzas. Pero ahora las cosas cambian. Tú te vas a meter al territorio enemigo y le vas a quitar todo lo que te ha quitado. Y el Señor te va a respaldar porque tú te estás moviendo en fe. Amén.
Te vas a levantar como Eleazar con la espada en la mano, con la escritura en la mano. Vamos, levanta tu mano en señal de que tienes una espada y muévela, muévela. Vas con la palabra del Señor, una espada de dos filos. Muévela en un acto profético, porque le estás anunciando al enemigo: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaste. Te pongo un alto, voy a ti en el nombre del Señor. Tú vienes a mí con jabalina y lanza, pero yo voy a ti. Pero yo voy a ti. Pero yo voy a ti. Amén. Que el Señor te dé la victoria. No te rindas. Has estado peleando, no te rindas. ¿Sabes que el entrenador de box tiene una toalla blanca? Y esa toalla no la tiene para estarse secando él o el boxeador, sino que esa toalla está para arrojarla cuando ve que la vida de su pupilo está en riesgo. Le pueden estar pegando, golpeando, ya trae la lengua de fuera, el ojo de fuera, ya le arrancaron los cabellos, pero mientras el mentor diga, todavía puede, hay que sacar el campeón que está en él, no va a aventar la toalla. La va a aventar cuando diga: este ya no quiere pelear, este ya no quiere luchar por su corona, por su campeonato, y avienta la toalla. ¿Sabes que el Espíritu Santo todavía trae la toalla en la mano? Y no la ha tirado, porque sabe que te vas a levantar, porque sabe que vas a pelear, porque sabe que te han dado duro. Esto está formando carácter en tu vida, está formando fe, está formando determinación, estás creciendo en raíces, porque tu crecimiento será grande, estás creciendo en profundidad, porque tendrás fruto que deberás soportar, y para eso necesitas carácter. Sigue peleando, sigue luchando, no te detengas, que el mejor mentor está contigo, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Accionar en la fe. Vienes, escuchas un mensaje, pero hay un punto donde ahora entras en acción tú. Recibes la palabra, pero hay un punto donde ahora te toca accionar a ti. Yo vengo aquí en el nombre del Señor como una voz profética a través de la palabra, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Y ahí se nos muestra lo que puede llegar a ser. No acariciarte en tus circunstancias, no consolarte, pobrecito, no animarte el alma, sino despertar al príncipe que está dormido en ti. Despertar al espíritu de lucha y de conquista que se durmió por alguna razón en ti. Se tiene que despertar en el nombre del Señor. Te tienes que levantar en el nombre de Cristo. Esa carrera, esa lucha te corresponde a ti. Tienes que prepararte. La Biblia dice en Proverbios que el caballo se alista para la batalla. Así dice en Proverbios. El caballo se prepara ¿para qué? Pero la victoria. Hay dos elementos. Dos. La victoria viene del Señor cuando preparas tu caballo. Si no preparas tu caballo es porque no le estás creyendo a Dios. Habla de una batalla, de una guerra, y el valiente prepara su caballo. Voy a llevar mi caballo, le voy a alimentar, le voy a poner los escudos que corresponden, porque viene una batalla, viene una guerra. Dios me dice que me va a dar la victoria, pero me tengo que preparar. Dios me dice que está conmigo, pero tengo que ir al frente de batalla y enfrentar a mi enemigo y vencerlo. Tengo que ver cómo Dios me da la victoria. Se prepara el caballo. Todo aquel que tiene espíritu de valiente y de conquistador que despierta, empieza a preparar las cosas. Si el Señor dice que vas a poner una empresa, te empiezas a preparar. Si Dios va a despertar ese sueño que está en ti de poner un negocio de comida, acuérdate de mí nada más, pero cuando pongas ese negocio de comida, tienes que prepararte. A ver, voy a buscar dónde hay baterías de cocina, dónde hay comales. Voy a empezar a buscar dónde están los mejores precios. Me voy a preparar, porque ahora en el 2022 una puerta se me va a abrir. Voy a empezar a emprender, voy a hacer algo. Voy a poner una carpintería, voy a comprar herramientas. Voy a poner una empresa donde voy a contratar albañiles, pintores. Yo no sé qué vayas a hacer, pero si tú estás recibiendo la palabra, tú te vas a preparar, porque el 2022 vamos
vamos a entrar para levantar el botín que el Señor tiene para nosotros. Durante 2 años la pandemia nos robó, durante 2 años el enemigo se ensañó con nosotros, pero ahora viene el de regreso, ahora viene la vuelta, ahora viene la revancha, y por eso nos estamos preparando para lo que viene en el nombre del Señor. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Prepararse, porque vas a accionar. Aquel que tiene llamado al ministerio, empieza a desarrollar un servicio fructífero. Aquel que tiene el llamado a casarse, empieza a cortarse el pelo, a ponerse limón en las bisagras, para no espantar a la amada, y hacerse el aparecido por ahí. Se prepara. David tenía un llamado a ser rey, y con esto estoy cerrando. David tenía un llamado a ser rey. Un jovencito que había sido rechazado por su propio papá. Un chavito de 17 años. ¿Habrá un joven aquí de 17 años? No, tú ya tienes 18, no te hagas. Un jovencito que tenía un llamado a ser rey. Pero su realidad es que su papá le encargaba las ovejas y se las robaban. Venía León y se las llevaba. Tenía 17 años. Amo su inocencia, diría alguien. No la vais a dar ahí con los ángeles azules, ¿eh? Le encargaron el negocio de la familia, porque sus hermanos andaban en guerra. Dijo, encárgate del negocio. Y entregaba cuentas mochas, porque venía un león, se llevaba una oveja, venía un oso, se llevaba 2. Y ese muchacho flaco no podía hacer nada. Se estaba resignando. Iba a ser un gran rey. Iba a ser alguien que dirigiría ejércitos de 1000 personas o de más. Iba a ser un hombre que establecería la voluntad de Dios en su generación. Trascendente. Pero su historia marcaba una historia de pérdida, donde siempre le robaban. Y ahí va este muchacho con su papá. Papá, me robaron otras 2 ovejas. Muchacho irresponsable, cuídalas bien. Eres un inepto, bueno para nada. No sé qué palabras le habrán dicho. Pero adentro de él había un espíritu de príncipe, un potencial de rey, porque un día fue rey. Él pudo haberse resignado a que siempre le robaran. Él pudo haberse resignado a la pérdida. Pérdida. Poner un negocio y perder. Emprender una empresa y perder. Casarse y perder. Recibir una herencia y perder. Conformarse a la pérdida. Pero no. Nada de lo que vivió robó el espíritu de príncipe que Dios puso en él. Cierta ocasión Samuel, hablando de Samuel, llegó a la casa de David y le preguntó a su padre, ¿dónde están tus hijos? Porque quiero ungir a uno. Sabemos la historia, no le habían invitado a David, hasta que Samuel preguntó y dijo, ninguno de estos es, ¿dónde serán todos? Y le dijo, no, hay otro, pero no está aquí porque está en la iglesia Pan de Vida. Mándenlo traer. Y ahí viene David, que le había tocado servir como ujier. Y vienen y dice la palabra que Samuel lo ungió. Había una historia de pérdida. Este va a ser el rey si todo lo pierde. Este va a ser el rey si negocio que emprende quiebra. Este va a ser el rey si siempre que le encarga a su papá algo, lo pierde. Este va a ser el rey. Dios le dijo a Samuel, no mires lo de afuera. Y los feos dicen, gloria a Dios. No veas lo de afuera. No veas su historia. Porque su historia solamente está ahí
para que la gente pueda ver la diferencia y pueda comprender que aún de lo vil y menospreciado, de lo que rechaza el mundo, Dios levanta, Dios saca del muladar al pobre y lo sienta entre reyes, le prepara un trono, le prepara una silla junto a reyes. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguien dice amén? Tal vez tu pasado fue de pérdida, tal vez tu pasado está marcado lamentablemente. Así estaba David, pero un día Samuel llegó ahí y le dio una palabra. Y David era uno de esos de Israel que podía escuchar la voz del Espíritu Santo y dijo: esta palabra es para mí, este llamado es para mí. Cayó el aceite físico sobre su cabeza, pero dice la palabra que desde ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David y entonces se comenzó a escribir una nueva historia. La unción del Espíritu Santo te lleva a escribir una nueva historia. La unción del Espíritu Santo te lleva a vencer al espíritu de pérdida, al espíritu de derrota, al espíritu de vergüenza, al espíritu de tristeza, y te levanta como un rey, porque eres hijo de un rey y Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes. Te repito, Él es el Rey de Reyes. Tú estás llamado a establecer el reino de Dios. Tú estás llamado a vivir como vive un hijo de Dios. ¿Alguien dice amén? Ahora David recibió la unción, así quédate de pie y levanta tus manos. David recibió la unción y dijo: ahora las cosas tienen que ser diferentes. Le voy a poner un alto a ese león que viene y siempre me roba. La Biblia dice en el capítulo 17 del primer libro de Samuel que cuando se presentó con Saúl, porque le iban a mandar con Goliat, David dijo: tu siervo es cuidador de ovejas, y cuando viene el león, yo agarro mi cuchillo y me le voy a la quijada y lo mato, y si viene el oso, me le planto enfrente y también lo mato. Pero ahí habla de un hombre que se preparó. Vino el Espíritu Santo sobre él y dijo: ahora sí, agárrate, leoncito, voy a agarrar el cuchillo. Dios está conmigo, pero Él va a usar esta arma, Él va a usar este cuchillo, Él va a usar esta espada. Así como Eleazar levantó su espada, así como David levantó su cuchillo, el valiente se prepara para la batalla, el valiente alista su caballo. Hay una carrera que tienes por delante y tienes que preparar tu caballo, porque Dios te va a dar la victoria. Levanta tus manos, levanta tus manos. Le estoy hablando a ese espíritu de israelita. Le estoy hablando a ese Israel espiritual. Levántate y resplandece, porque ha venido sobre ti tu luz y tu salvación. Levántate y resplandece, porque vas a ensanchar el sitio de tu tienda. Levántate y resplandece, ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus cortinas, extiende tus cortinas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque vas a crecer, porque te vas a expandir, porque te vas a desarrollar, porque te vas a multiplicar, porque vas a tener una vida fructífera, porque se va a despertar ese espíritu de príncipe que Dios puso en ti. En el nombre de Jesús, despierta. En el nombre de Jesús, despierta. Vamos, adórale. Adórale, 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 adórale. Dile que descienda tu poder, que venga tu reino, que se haga tu voluntad como en el cielo, también en mi vida, que lo que está escrito para mí en el cielo se haga una realidad en mi vida. Vamos, decláralo, que lo que está escrito para mí en el cielo se haga una realidad aquí en la tierra. Levanta tus manos. Indudablemente
indudablemente la diferencia la va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. Porque no es un asunto de estar animado, no es un asunto de estar motivado, es un asunto de estar espiritualmente fortalecido. Y esa fuerza solamente te la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Y esta mañana, si tú has escuchado con atención el mensaje, y sobre todo si tienes una actitud de Israel espiritual, y estás creyendo que Dios tiene algo para tu vida, tú tienes que pedirle al Señor que imparta sobre ti una unción fresca. Una unción fresca, porque la unción que has recibido te ha traído hasta este momento. La unción que has recibido te ha traído hasta este punto, pero hay un camino que tienes que recorrer. Tienes que alistar tu caballo para la batalla. Tienes que pedir una unción fresca para lo que viene, porque la unción que tenías te ayudó para vencer los gigantes que estaban en el camino, pero hay un gigante que todavía tienes que derribar en el nombre del Señor, y solo lo harás con el poder del Espíritu Santo. Levanta tus manos y pídeselo. Señor, dame una unción fresca. Vamos a decirle, abre tu boca y dile, dame una unción fresca. Derrama sobre ti y sobre mí una unción fresca. Ven sobre mí, ven sobre mí. Quiero alistar mi caballo para la batalla. Quiero adiestrar mis manos para la guerra. Quiero preparar mi espada. Hoy me levanto con la espada en alto. Hoy me levanto con la palabra en alto. Voy a pelear, voy a luchar. No va a quedar por mí. He sido bendecido. Tengo la palabra, tengo la presencia de Dios. Pero ahora voy, no en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo de Dios. Vamos, dile, decláralo, decláralo en los cuatro vientos, decláralo con fuerza. Voy en el nombre del Señor, voy en el nombre de Cristo. Voy a bogar mar adentro y voy a tener una pesca milagrosa. La voy a tener en el nombre del Señor. La voy a tener con la palabra del Señor. Tengo una asignación profética. Tengo una asignación para esta generación y para esta nación. Porque México está incluido entre las naciones que adorarán a Dios. Y yo soy parte de esta nación. Yo soy parte de los propósitos divinos y voy a traer el reino a mi vida, a mi matrimonio, a mi familia, a mi camino, en el nombre del Señor. Vamos, adórale, decláralo. Vamos, invoca el poder de Dios, que tu poder, que tu poder. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos que derribes toda cultura de conquistado, toda cultura de pobreza, toda cultura de temor, toda cultura de indecisión, toda cultura de automenosprecio, que sea derribada en el nombre de Jesús. En el reino de Dios no hay clasismo. En el reino de Dios no hay castas. En el reino de Dios todos somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Señor, revélanos esta verdad a los hombres y mujeres con espíritu israelita. Levántalos, Señor, despiértalos, porque serán inspiración para otros. Levántalos y despiértalos. Ese espíritu emprendedor, ese espíritu de guerra, ese espíritu de conquista. Levanta tus valientes, como dice Joel. A través del profeta Joel dice: levántense valientes, despiértense valientes, tomen la hoz, tomen el arado, tomen el asadón y conviértanlos en armas de guerra. Dejen de labrar la tierra y peleen por su propósito. Desarrollen una vida de fe.
En el nombre de Jesús, despierta, Señor, nuestro espíritu. Despierta este espíritu emprendedor. Despierta el espíritu de fe. Dice la palabra, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. Ese espíritu de fe que ha estado dormido. Ese espíritu de fe que ha estado distraído. Ese espíritu de fe que ha estado reprimido o desenfocado. Ese espíritu de fe que no ha despertado y tiene a la persona en el conformismo. Que se caiga todo conformismo. Que se caiga todo estancamiento. En el poderoso nombre de Jesús. Que el Señor te despierte. Que el Señor te despierte. Y que acciones en la guerra por tu propósito. Que acciones como recuperador de tu propósito. Que acciones para resucitar tu propósito en el nombre de Jesús. Que entre en ti una determinación santa por pelear. Que vivas de pie peleando y no de rodillas como esclavo ni llorando. Que si tienes que llorar, lo hagas peleando por tu propósito. Que si tienes que llorar, lo tengas que hacer de lo cansado que estás, pero que no te has rendido. Y que esa determinación te lleve hasta tener la victoria en el nombre del Señor. Declaro que Dios te dará la victoria. Declaro que así como a Israel Dios los levantó, Dios te levantará a ti. Levantará a tu familia. Levantará a tus generaciones. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. El que lo reciba, dele un aplauso fuerte al Señor en esta hora.